Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar un poquito de política, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y todo lo que está pasando a nivel nacional. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. La Asamblea Legislativa comenzó su periodo de trabajo en medio de lo que su presidente, Norman Quijano, llama serios problemas financieros. El presidente dijo al finalizar la semana anterior que había decidido suprimir 142 plazas de personas contratadas entre diciembre de 2017 y abril de este 2018. De acuerdo a datos manejados por el doctor Quijano, el pago de remuneraciones en la Asamblea Legislativa se ha disparado y ha pasado de 45 a 50 millones de dólares. La Asamblea es insostenible financiera y administrativamente. Por lo menos a octubre nosotros podríamos colapsar. Pero mientras la polémica se aviva, sale a la luz que los partidos políticos están contratando a ex legisladores como asesores. Tal es el caso de la expresidenta de ese órgano de Estado, Lorena Peña, quien según ha trascendido, devengará $3,000 mensuales por asesorar a la miembro de la Junta Directiva por el FMLN, Cristina Cornejo. No, si ahí no ofrecen. Me han propuesto, pero no me han contratado. Cuando me contratan, no, me han propuesto a mis compañeros, pero no me ha contratado la directiva, que es la que contrata. Entonces, no sé. El presidente de la Asamblea dice que esto ha sido lo usual, contratar legisladores en cargo de asesor. Al preguntarle si en Arena tenían también algún caso, dijo que no tenía el dato a la mano, pero que cree que al menos en esta legislatura existen posibilidades de que no se dé. El presidente legislativo dice también que sigue en firme su decisión de reducir gastos en combustible y telefonía, además de que se subastarán 40 vehículos, aunque dijo que la Asamblea tiene 130 automóviles y algunos no se sabe dónde están ni a quién fueron asignados, que falta todavía analizar documentación administrativa. En cuanto a la construcción del nuevo edificio legislativo, algunos partidos, incluyendo Arena, insisten en que de no echar a andar el proyecto, se pone en riesgo la vida de miles de empleados y visitantes. Para la Asamblea se avecina un periodo de trabajo intenso en el que se buscarán acuerdos para elecciones de segundo grado, como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procuradores y fiscal general de la República. Con estos temas, iniciamos la entrevista de esta mañana. Saludamos a nuestros invitados de esta mañana de martes ya 22 de mayo. Le damos la bienvenida al abogado Jorge Martínez Menéndez. Doctor, qué gusto que nos acompañe aquí en el espacio de Hechos AM. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. También está con nosotros el abogado Eduardo Escobar. Él es parte del movimiento Acción Ciudadana. Eduardo, un gusto que nos acompañe también. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa. Ya hubo dos momentos importantes, la instalación, luego ya la sesión plenaria solemne, donde se descubrieron algunos de los puntos centrales de la tónica que parece que Norman Quijano le quiere imprimir a esta legislatura. Y él ha comenzado hablando de crisis, de plaza fantasmas, de suprimir puestos. ¿Qué decir ante este inicio, doctor? Bueno, yo creo que todo lo que está revelando el doctor Quijano es algo que el pueblo lo sabe, porque somos un país chiquito y nos damos cuenta de todo. Es más, el descrédito de la clase política se debe a este tipo de abusos que el doctor Quijano ha tenido la valentía de estarlos denunciando, y hay que apoyar al doctor Quijano, porque nadie lo había hecho. Estaba contando de que alguien le dijo, mire, vaya, pida que informen de Sertrasen sobre esas 100 y pico de vehículos. Yo les aseguro que no van a estar registrados ya en nombre de la Asamblea muchos de esos vehículos. Mencionaba también que esas oficinas departamentales, que yo le digo que yo no sé por qué existen, y sería correcto que las cerraran todas. Indudablemente que los inmuebles arrendados han de ser de algún pariente, de algún dirigente político o diputado. Que estaba diciendo el doctor Quijano que hoy con esto de que están hablando de averiguar lo de las plazas fantasmas,
se han atiborrado de gente que cobraba y que ahí no los conocían. Como les remitían el pago a una cuenta bancaria, o sea, ni siquiera la molestia de ir a cobrar tenían. Gente con sueldos hasta de $2.800 y que dice que en los lugares esos no hay ni siquiera espacio para ponerles ni una silla, pues. Entonces la gente permanece parada en los pasillos, aferrándose a un puesto del cual delictivamente, porque eso es un delito en Guatemala, esas plazas fantasmas lo que hicieron es meter presos a los diputados y meter presos a los que cobraban, porque es un delito en contra del patrimonio del Estado. Aquí como que las cosas se van a quedar así nomás, ojalá que no, pero el fiscal de oficio podría ya empezar a investigar. El problema es que como el fiscal espera también que lo reelijan, no se quiere poner en contra de los diputados, pero sí yo felicito al doctor Quijano por tener la valentía de estar revelando públicamente cosas que nosotros los salvadoreños ya sabíamos y que por eso fue el resultado de las elecciones del 4 de marzo, en donde mucha gente no quiso ir a votar y hay un rechazo enorme por la clase política, y creo yo que los políticos en esa sinvergüenzada les ha importado poco lo que la población opine, pero afortunadamente tal parece que ahora las cosas se trata de hacerlas decentemente, a ver cuánto le dura al doctor Quijano, a ver si no lo sustituyen como presidente de la Asamblea prematuramente y a ver cómo se comportan los partidos. Me gustó la actitud del ingeniero Carballo, que es jefe de fracción del PDC, de haber presentado por escrito su renuncia a todos esos privilegios indebidos de los que gozan los diputados, pero no lo han hecho otros, ni mucho menos lo han hecho por decreto. Bueno, y de hecho, una de las últimas informaciones que salía sobre la Asamblea Legislativa, ¿se acuerdan el escándalo que se generó por el pago del bono adelantado para los diputados salientes? Que por lo menos un buen número de legisladores ya lo cobraron. Decía que la Asamblea había erogado más de $33,000 para el pago de estos bonos. Pero Eduardo, ¿qué lectura se puede hacer de todo lo que está revelándose a través de la gestión de Norman Quijano? Como dice el doctor, este era un secreto a voces en la Asamblea y que ahora pues lo único que se hace es ponerse perspectiva con ya una voz autorizada, que en este caso es el presidente de la Asamblea. Pero ¿qué lectura hacen ustedes en Acción Ciudadana y qué lectura hace usted a nivel personal de esto que está ocurriendo en la Asamblea? Bueno, creo yo que la gestión de la Asamblea Legislativa habría que evaluarla desde dos puntos de vista. La primera, la administrativa, y luego la política. Si nos vamos a lo administrativo, obviamente están sucediendo o están apareciendo situaciones que están violentando diferentes normativas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la Ley de Servicio Civil, con la contratación de personas innecesarias para el Estado, que no se sigue un procedimiento que establece la ley, sino que simplemente son militantes de partidos y que hay pago de favores. El clientelismo está presente y obviamente eso se está denunciando, que está bien que se haga, pero hay que tener en cuenta que este clientelismo no es de ahora, o sea, no es esta gestión que acaba de salir la que comenzó con este tipo de hechos, sino que esto es algo recurrente y lo podemos ver en el transcurso del tiempo cómo va incrementando la cantidad de personas dentro de la Asamblea Legislativa, o sea que no es algo nuevo, ya lo decía el doctor, esto todos lo sabíamos, que hay pago de favores políticos, hay clientelismo en la Asamblea y que muchas de estas plazas no han cumplido, con estos requisitos legales. También tenemos el tema del uso discrecional de los fondos públicos que se está dando dentro de la Asamblea Legislativa y que obviamente aquí el llamado o lo que se espera es que la Corte de Cuentas de la República tome cartas en el asunto y verifique todas estas irregularidades que se están dando, la posesión de los vehículos, las plazas, todo esto. Pero por la forma que está actuando la Corte de Cuentas en este caso, ¿considera usted que va a haber una acción? Porque hasta ahora la Corte de Cuentas ha estado, digamos, ahí, callado, pero que no se ha visto que le ha metido el diente a muchos de los problemas que han sido denunciados. Bueno, eso es lo que esperaríamos en un Estado democrático de derecho, donde hay instituciones de control que tienen funciones muy determinadas, muy claras, dadas por la Constitución. Entonces, eso esperaríamos, que la Corte de Cuentas haga eso.
y que haya algún resultado. Obviamente, digo esto dentro del plano ideal, del plano formal, eso es lo que se esperaría, pero en el plano real, pues ya sabemos que hay algunos intereses que, no digo necesariamente de los magistrados de la Corte de Cuentas, pero que hay intereses que obviamente bloquean el trabajo eficiente de la Corte de Cuentas para encontrar este tipo de hechos y deducir responsabilidades y que al final el patrimonio del Estado regrese al Estado. Digamos, eso creo yo que con la gestión administrativa y con la gestión política, pues creo que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, el primer desafío que tiene la Asamblea Legislativa actual es la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y esto pasa en primer lugar por una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que se tiene que hacer, sin lugar a dudas, para establecer un procedimiento con parámetros objetivos, un procedimiento transparente, que se cambie lo que actualmente tenemos de procedimiento de elección indirecta, a modo de garantizar lo que dice la Constitución, que tengamos funcionarios idóneos con moralidad y competencia notoria. Entonces, creo yo que esos son los aspectos que habría que evaluar, la gestión administrativa, todo esto que está pasando, y la política, comenzando con esta elección de magistrados. Pero sigamos con la parte administrativa, Eduardo. ¿Por qué mucha gente dice en la Asamblea, es que esto era normal, esto era lo usual en los partidos políticos, pero ahora parece que al ciudadano, y en muchos sectores dicen que ya no se puede tolerar este tipo de cosas? ¿Por qué de pronto, digamos, algo que los mismos diputados consideraban de normal, tanto así que lo siguieron haciendo hasta, digamos, finales del último periodo que finalizó hace poco, y se veía como normal la contratación de todo este tipo de gente y que la planilla fuera incrementándose, pero ahora parece que todos los ojos están puestos en la Asamblea ante situaciones como esta, del incremento de plazas. Por cierto, son ya 2.472 empleados, según el último dato que tenemos, que tiene la Asamblea para funcionar. Es que creo yo que aquí hay varios factores. En primer lugar, recordemos que a partir de 2010 tenemos una ley de acceso a la información que ha permitido que la ciudadanía conozca muchos detalles que antes estaban ocultos sobre el uso del dinero en la Asamblea Legislativa y en los diferentes órganos de Estado, porque creo yo que tampoco hay que quedarnos solo con la Asamblea Legislativa de cuestionarla, sino que tenemos que ver a todas las instituciones estatales, cómo manejan los fondos, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que eso es un elemento, que ahora hay más información y en la medida que hay más información, como se dice, el que tiene información tiene poder, el ciudadano se ha empoderado, cuestiona y señala el uso que se puede hacer de los fondos públicos. También esto nos lleva a que hay una cultura todavía autoritaria dentro de nuestras instituciones, dentro de la sociedad, y en esa medida todavía hay personas que usan los fondos públicos como que fuera su patrimonio. Y no solo los fondos públicos, sino que los recursos en general. Nosotros por diferentes medios sabemos, incluso el Instituto ha señalado, el Instituto de Acceso a la Información, que todavía hay municipalidades donde cuando un ciudadano pide información se le dice ¿para qué quiere la información? O sea, todavía hay lugares donde creen que la información que genera una municipalidad, por ejemplo, es propiedad del alcalde. Entonces, hay todavía estos elementos autoritarios, a pesar de que estamos en un sistema democrático, que hacen que se vea esto normal, o sea, que el clientelismo, que el abuso de los fondos públicos se vea algo normal, porque es una cuestión pareciera patrimonial, o sea, que es mi patrimonio, el Estado, entonces yo puedo hacer lo que quiera con los fondos públicos. Entonces, si juntamos esos dos elementos, que hay un acceso a la información, un empoderamiento ciudadano, y junto con que se está revelando en realidad que hay un uso patrimonial de los fondos del Estado, entonces llegamos al punto de que la ciudadanía cuestiona y se hacen evidentes este tipo de hechos que hasta hace 10 años no teníamos conocimiento. Entonces, ahí viene el desafío administrativo, lo que decíamos, de cómo hacer una gestión diferente dentro de la Asamblea Legislativa, cómo usar racionalmente los recursos e ir poco a poco eliminando este tema del clientelismo, porque eso creo que es lo que afecta el desempeño, los fondos, porque ya lo está diciendo el presidente de la Asamblea, que están muy problemados con el tema de los fondos,
que maneja la Asamblea. Ahora bien, hay otros elementos que han surgido esta semana y son las contrataciones de exdiputados ahora como asesores. ¿Qué lectura se hace de esto, doctor Martínez, considerando las críticas que ha tenido la Asamblea y que hasta ahora incluso los mismos diputados dicen por qué solo a nosotros se nos cuestiona y no se cuestiona al resto de órganos del Estado, como el Ejecutivo o el Judicial, donde también hay una cantidad de contrataciones que pueden ser cuestionadas? Pero qué decir ante situaciones tan evidentes como esta, en la que se confirma que algunos legisladores van a devengar salarios hasta de $3,000 por estar de asesores, lugares donde antes fueron titulares, que ocuparon un curul en la Asamblea Legislativa. Sí, lo que pasa es de que hay gente que le es fiel al presupuesto, como aquel poema que publicó Dalton en uno de sus poemarios, ¿no? Que es como una fábula en donde el perro y el gato de Doña Política platican y le dice el perro: tenemos que ser fieles a nuestra ama, quien debe salir de la casa de gobierno, y por fidelidad le dice no tenemos que ir con ella. Y el gato le responde, no, le dice yo me quedo, yo prefiero serle fiel al presupuesto. Tenemos gente que es fiel al presupuesto, que ya por generaciones, los hijos y todo quieren que estén ganando una plaza del Estado sin hacer nada. Esto es algo que se ha dado siempre, pero que elementos como lo que menciona el licenciado Escobar, de que se ha dado una ley de acceso a la información y el desarrollo de las redes sociales, que creo yo que es lo más relevante, porque la misma Asamblea Legislativa no ha dado acceso a la información. Yo me acuerdo que el diputado Juan Valiente, que lástima que ya no sea diputado, él mismo solicitó información y se la negaban, siendo diputado y miembro de un partido importante. Pero el número de empleados o de la gente que cobra, porque no son empleados, es indeterminado. En determinado momento el diputado Francisco Merino dijo que creía que eran como 3,000. O sea que ese es un número que todavía no se sabe. Lo que vemos nosotros es la pasividad en un país donde hay una corrupción tan generalizada. No vemos nosotros qué hace la Corte de Cuentas, no vemos lo que hace la Fiscalía General de la República, si lo que está diciendo el doctor Quijano es constitutivo de delito. Y por eso en Guatemala la CICIG ha metido presos a diputados y a gente que estaba cobrando, que eran parte de esos batallones Cobra. Pero tampoco el Tribunal de Ética Gubernamental, no sé si existirá todavía, ¿verdad? Pero no hace nada, dando la impresión de que este país es lo más correcto del mundo, pues, como en Holanda, que están cerrando cárceles, ¿verdad? Entonces quizás aquí se van a cerrar también, quizás aquí no hay corrupción. Los entes llamados a hacerlo no lo están haciendo. Y los partidos políticos no es que consideren de que el patrimonio del Estado les pertenece, no, lo consideran un botín, así como los piratas o los corsarios cuando asaltaban a otro barco, era sacar ese botín. El Estado es el botín de los partidos políticos y por eso los ciudadanos los estamos rechazando. Por eso, y lo que esperaríamos es que la Fiscalía, que la Corte de Cuentas, que el Tribunal de Ética Gubernamental digan que sea pío, porque ni pío dicen. Y es triste, pues, es triste. No se justifica que a quienes el pueblo ya no votó por ellos, porque ya no los quería, estén aferrándose y que no quieran perder su fidelidad al presupuesto. Yo creo que tienen que buscarse otra forma de ganarse la vida. Pero eso de vivir a costa del erario público, no, si es que si va uno a la asamblea, yo estuve en una oficina de una fracción que se supone que tiene docenas de empleados y vi 3 y ahí no había espacio para la barbaridad que dicen que están trabajando ahí. Entonces quiere decir que esos son de los que cobran y no trabajan. Ayer me decía un muchacho que un amigo de él, hijo de un médico,
aparecía, después supo que aparecía en las planillas de un partido en la asamblea y que jamás cobró, es más, ni siquiera sabía que lo tenían como empleado. No, eso es lo que ocurre, pero la asamblea, los diputados tienen razón cuando dicen de que no solo ahí ocurre, pero no tienen razón en que digan, porque como ocurre en todo el aparato del Estado, no nos digan nada a nosotros, que sigamos haciendo las sinvergüenzadas que valientemente ahora las está denunciando el doctor Quijano, y hay que apoyarlo por eso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con los abogados Jorge Martínez Menéndez y también con Eduardo Escobar. Estamos hablando de situaciones que están ocurriendo a nivel político. En la última semana la Asamblea Legislativa ha acaparado titulares debido a declaraciones que ha dado su presidente Norman Quijano, diciendo que este órgano de Estado está a punto de colapsar, que no soporta ya la carga administrativa. Hablaba de que el gasto en remuneraciones en la Asamblea ha pasado de 45 a 50 millones de dólares y él lo señalaba y decía que esto es insostenible y que para octubre se podría vivir una crisis que ya no van a alcanzar ni para pagar los salarios. Esto es lo que ha dicho Norman Quijano, pero ¿qué podemos analizar, Eduardo, partiendo de lo que está ocurriendo en la Asamblea respecto a otras entidades que forman parte del Estado y que también podrían estar en una situación similar en la que hay, digamos, contrataciones no justificadas o que no cumplen con una serie de requisitos para ocupar un determinado cargo? Personas que son, digamos, llevadas a esas instituciones por conexión directa con los partidos políticos en este caso. Claro, hay diferentes instancias estatales donde como yo mencionaba al inicio, no se observa la ley de servicio civil en varios aspectos. En primer lugar, la necesidad estatal de hacer una contratación, porque no puede contratarse una persona si no hay una necesidad en la institución de tener un personal adecuado para determinado fin, o sea, obviamente los fines institucionales. Ese es un primer aspecto. El otro es que esta persona tiene que reunir requisitos de idoneidad para ocupar la plaza estatal que se le está ofreciendo. Y el tercero es que tiene que haber un procedimiento de selección donde se determine que esta persona efectivamente reúne las competencias para ocupar el cargo. Eso no se hace. O sea, ese procedimiento que establece la ley y que obviamente también a nivel de alcaldías hay un procedimiento de contratación, tampoco se observa. Entonces, estamos ante esa arbitrariedad en este tema de por ejemplo, de las contrataciones, que de nuevo esta discrecionalidad no tiene quien la fiscalice, Corte de Cuentas, e insisto, Corte de Cuentas es el papel fundamental en el uso de los fondos públicos y que no está presente. Entonces, yo creo que ahí es donde habría que ponerle el dedo al tema de Corte de Cuentas auditando a todas las instituciones estatales, porque en muchos, insisto, el clientelismo político, precisamente por haber acompañado a candidatos, por haber hecho campaña, muchas veces tiene este resultado de el pago de este favor con una plaza dentro de la institución. Independientemente no la necesite la institución, independientemente se violenten todos los procedimientos que establece la ley para estas contrataciones. Y solo un elemento que quiero agregar, que muchas veces estas plazas también significan financiamiento para los partidos. O sea, hay contrataciones que se hacen precisamente para esto, para que el partido tenga una fuente de dónde obtener recursos, porque se le cobra una cuota a esta persona, una cuota por ser afiliado, y obviamente esa es una fuente de financiamiento que no es nada despreciable. Si uno ve los estados de resultados de los partidos, encuentra que esa es otra fuente de financiamiento a partir de la cuota partidaria de aquellas personas que son empleados públicos. Entonces, son temas que creo yo que habría que ponerle atención a cómo se frena este tipo de prácticas.
Como bien decía usted, Eduardo, hay dos situaciones que analizar en cuanto al trabajo de la Asamblea Legislativa. Uno es la parte administrativa, en la que hemos ocupado parte de esta entrevista. Hablemos de la parte política. ¿Qué puede pasar con las elecciones de segundo grado que se avecinan, con la aprobación de créditos? Ya vimos lo que ocurrió con el tema del Hospital Rosales al poner en una balanza la construcción del edificio legislativo o la construcción de un nuevo hospital. Todos esos créditos necesitan ratificación y eso tiene que pasar por un proceso de negociación y de acercamiento entre las diferentes fracciones. Pero ante lo que está ocurriendo, las declaraciones que da Norman Quijano, ¿cómo puede complicar la búsqueda de consensos? Porque obviamente en la Asamblea no todos los partidos están contentos con la información que está surgiendo sobre el manejo administrativo que se está haciendo de diversas áreas de ese órgano de Estado. ¿Qué decir, doctor Martínez? Bueno, primero quiero decirle de que para muestra un botón, lo que ocurre en la Asamblea es lo que ocurre en todo el aparato del Estado. Nada más que la Asamblea es un organismo más visible que el resto del Estado. Esa fábrica de empleos atiborró de cobradores de sueldos en todas las oficinas del Estado sin que necesariamente esa gente ni siquiera se presenten a cobrar su cheque y que por eso no los conocen. Pero en la Asamblea al final se van a poner de acuerdo. Yo soy de la opinión que no van a ponerse de acuerdo, vamos a tener acefalía en la sala de lo constitucional. No creo que se logren poner de acuerdo rápidamente. Por eso el presidente actual de la Corte proponía un decreto que mientras no se eligiera una nueva sala de lo constitucional, continuaran en sus funciones los actuales. Pero resulta que los partidos no los quieren ver fuera. Entonces no creo que vayamos a tener sala de lo constitucional por un buen tiempo. De que se ponen de acuerdo, porque están peleando cuotas. Vos dame la Corte de Cuentas. Bueno, la Corte de Cuentas ha sido patrimonio de un partido político, ¿verdad? El PCN, pues, por años, pues el que manejó la Corte de Cuentas, y ahí el personal es el personal que dejó el PCN. Ahora entiendo yo que gana la dueña de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Se habla quién es el dueño, qué partido es el dueño de la Procuraduría. De la Procuraduría General de la República, que siempre también se asoció a un partido político en determinado momento, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros tenemos una debilidad del aparato del Estado y como país estamos cayendo en una caída vertical sin que nadie lo detenga. Afortunadamente ha aparecido una voz como la del doctor Quijano, una voz que yo creo que tiene alguna influencia externa, porque da la impresión de que si de afuera no nos venían a poner en juicio, nosotros internamente estamos con el juicio perdido. El Fondo Monetario Internacional ha emitido un informe interesante que ha circulado por las redes sociales, en donde dice de que el crecimiento potencial sigue siendo más bajo de lo deseable, el nivel de deuda sigue siendo alto y se proyectan grandes brechas de financiamiento, como quien dice, miren, no van a poder pagar en el 2019, eso lo está diciendo el Fondo Monetario, en el 2019 y más allá. Y en ese contexto, los directores, los que enviaron los del fondo, enfatizaron la necesidad de una mayor consolidación fiscal, el fortalecimiento del sector financiero y la implementación de reformas estructurales. Y aquí ya estos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, en el 89, después de la guerra, en el primer gobierno de Arena, vinieron a promover esas reformas estructurales. Y una de las cosas que hicieron fue que el Banco Mundial mandó una misión técnica para hacer una auditoría de personal, y al frente de esa misión técnica vino el doctor Peter Gregory y le pasaron un escáner al gobierno e identificaron todas las plazas fantasmas y todos los batallones Cobra. Cosas tonteras que habían hecho ministros, como pedir, por ejemplo, en un ministro de Trabajo
40 vehículos y la plaza de 40 motoristas. En la asamblea le negaron el dinero para la compra de los vehículos, pero sí aprobaron la creación de las 40 plazas de motoristas. Y resulta de que, a pesar de que no habían vehículos, contrató a los motoristas que pasaban en la acera del ministerio chabacaneando y diciéndole groserías a las mujeres que pasaban. Entonces, esto es un mal viejo, pues, pero es un mal viejo que se ha empeorado. Y creo yo de que una de las cuestiones por las cuales, porque hasta hace unos 10 años creo que en la asamblea cobraban como 60 personas, y ahora dice el diputado Merino que ya son como 3,000, y a lo mejor pueden ser más de 3,000. Esto tiene que parar, y lo van a parar los de afuera, porque el país ya no puede pagar su deuda, ni los intereses de la deuda, esas brechas a las que se refiere. Va a venir ese ajuste estructural, van a venir esas auditorías de personal, porque de afuera nos las van a imponer, a menos que se avale la valentía de un político como el doctor Quijano. Pero ¿dónde fue que El Salvador ha perdido el rumbo? Porque antes yo me recuerdo que se hablaba de modernización del Estado, de hacerlo eficiente, de la necesidad de contratar al personal idóneo, pero parece que eso en determinado momento se perdió, y ahora estamos hablando de que parte del presupuesto general de la nación, que es de 5,000 millones de dólares, 4,000 se va solo en el pago de salarios. Pero ¿qué es lo que puede pasar, Eduardo, a futuro, considerando la situación que está denunciando y que está teniendo como punto de partida los síntomas que está presentando la Asamblea Legislativa? Yo creo que esta Asamblea Legislativa, y bueno, no solo la Asamblea, porque también hay que tener en cuenta que los órganos, el gobierno no solo es el Ejecutivo, estamos hablando de las diferentes instituciones que lo conforman, obviamente teniendo a la cabeza las 3, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y el órgano ejecutivo de la Presidencia. Pero hay otras instituciones que también son parte del gobierno, y en esa medida creo yo que hay para el gobierno, para el Estado, hay como 2 grandes desafíos. Uno, lo que usted estaba mencionando, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad. O sea, la institucionalidad está siendo en este momento duramente cuestionada, la democracia está siendo cuestionada, las instituciones mismas de la democracia también están siendo cuestionadas duramente, y esto no es un cuestionamiento de ahora, sino que ya venimos con un acumulado de cuestionamiento a los partidos, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia. O sea, si nosotros lo vemos en diferentes planos, están siendo duramente cuestionados los partidos en su gestión política, está siendo cuestionada la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, porque no aplica justicia, la Fiscalía está siendo cuestionada. O sea, hay un momento, si se quiere, delicado para las instituciones, que ya lleva mucho tiempo, y que estas gestiones que se puedan hacer desde la Asamblea Legislativa tal vez significarían un cambio en cómo las instituciones estatales responden a las demandas ciudadanas, cómo logran al final establecer, por ejemplo, legislación que efectivamente impacte las condiciones de vida de la población, porque al final eso también es lo que hay que tener en consideración. Entonces, la institucionalidad debe de ser fortalecida de diferentes aspectos, y si nosotros hacemos una abstracción de lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa en ese discurso, pareciera que él va a encaminar su gestión en esa lógica. Dijo: hay que ser transparentes a los partidos, hay que hacerlos más democráticos, hay que cambiar la forma de hacer la gestión política. Entonces, si eso se lograra, al menos en una parte, creo yo de que eso contribuiría a que las instituciones estatales tengan un poco de oxígeno, porque aquí se trata de oxigenar la gestión de las instituciones, porque digo, la ciudadanía las está cuestionando duramente. Y el otro aspecto que creo que es el desafío es lo financiero. ¿Cómo darle viabilidad a estas instituciones estatales? ¿Cómo darle viabilidad al Estado si no se tienen los recursos suficientes, al menos para mantenerlas? O sea, y esto ya lo decía el doctor, hay una serie de estudios que ya nos están indicando que hay que hacer algunos cambios estructurales a nivel económico, que no me voy a meter a hablar de eso porque no soy economista, pero digo, la gestión económica del Estado está también en problemas. O sea, estamos en problemas de institucionalidad, estamos en problemas económicos del Estado, la institucionalidad está en ese dilema. Entonces hay que hacer una gestión conjunta de las instituciones de Estado para tratar de salir de ese problema. O sea, obviamente aquí pasa por
tener que hacer ajustes fiscales, acuerdos fiscales, para tratar de llevar dinero a estas instituciones y que estas instituciones lo manejen eficientemente y puedan, digo, cumplir sus funciones a cabalidad y en esa medida ir cambiando la forma de hacer política y obviamente fortalecer la visión de las instituciones ante la ciudadanía. Hay un elemento que no se puede perder de vista en todo el panorama que estamos analizando esta mañana y son las elecciones del 3 de febrero de 2019. ¿Qué tanto se puede complicar para la nueva gestión del Ejecutivo la situación partiendo de lo que estamos hablando esta mañana, partiendo de todos los problemas que están pendientes de resolver, doctor Martínez? Bueno, yo creo que va a haber una fuerza externa que va a venir a poner orden acá. Y voy a citar de nuevo. ¿Son los organismos financieros? Exactamente. Le voy a decir, la situación económica del país en el 89 era muy mala. Estábamos todavía en la guerra, había destrucción de empresas, de redes eléctricas, redes telefónicas, en fin. Era un país en guerra civil. Pero vinieron, primero vino una misión técnica, así como este documento, que ya dice que tiene que haber un ajuste estructural aquí en El Salvador. Ellos son muy diplomáticos de sus expresiones y decían, miren, ustedes son las autoridades, nosotros lo que estamos dando es recomendaciones técnicas, pero después viene la misión de alto nivel. Y dice, bueno, señores, nosotros respetamos mucho la autoridad de ustedes. Ustedes son los que pueden implementar las recomendaciones de esta misión técnica que nosotros avalamos. Pero claro, si ustedes no lo hacen, no va a haber financiamiento ni del Banco Mundial, y fueron claros, ni del Fondo Monetario, ni del BID, ni de los países cooperantes como Estados Unidos, Suecia, Canadá, España, Alemania, Japón. Todos están de acuerdo en esto. O sea que si ustedes quieren seguir como hundiéndose así como van, háganlo, pero nosotros no nos vamos a comprometer en apoyarlo. Eso ya está dicho. Ya el Fondo Monetario dijo, miren, aquí hay necesidad de un ajuste estructural. Y entiendo yo que el doctor Quijano ya leyó ese documento y que los partidos políticos ojalá lo lean y que los nuevos gobernantes los van a leer. Porque usted ve que los que van saliendo, ¿qué es lo que hicieron? Según estaba oyendo yo ayer al doctor Quijano, que empezaron a duplicarle los montos de los salarios a los empleados de la Asamblea. El que ganaba 700 le pusieron 1.500. Esa es la forma tan irresponsable como se han venido manejando las cosas, pero ya de afuera, porque resulta que ya el país está quebrado, ya no podemos pagar ni siquiera los intereses de las deudas, nos tienen que prestar para pagar, pero el que nos presta ya nos dice, miren ya señores, se van a hundir, o se ponen ustedes en juicio, o los ponemos en juicio. Así es. Bueno, les agradecemos esta mañana que han venido. Eduardo, gracias por estar aquí en la entrevista de Hechos AM. No, gracias por el espacio. Gracias también, doctor Martínez, por venir a acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias. Tengan buen día a todos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con Célida, Lorena y Carlos. Hay más información en este día martes.